realidad el texto fue surgiendo y armamos un borrador, y sobre ese borrador cada uno hizo su aporte o fue dando su acuerdo con el texto hasta llegar a este texto que finalmente compartimos y es el del que están haciendo referencia. ¿Qué les pasa cuando ven todo lo que ocurre en nuestra provincia, que se repite sistemáticamente, que las disputas son históricas y que siempre pierde el pueblo mapuche? Sí, pues nosotros lo que vemos con preocupación es esta dificultad en establecer canales de diálogo. Entendemos que son situaciones conflictivas donde hay intereses contrapuestos, y la única manera que nos parece en la que hay que ponerse a trabajar es a través del diálogo y la resolución de estos conflictos de manera pacífica. Por eso decimos que en el diálogo y en el encuentro es el espacio donde se pueden lograr acuerdos, donde se puede además tener verdadera claridad con los reclamos, con las necesidades, con qué es una recuperación territorial para una comunidad, donde digamos el único criterio no es la propiedad privada. Hay otras leyes, además de las que defienden la propiedad privada. La Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional tiene una mirada distinta de años atrás sobre la realidad de los pueblos originarios. Nuestro país también ha firmado acuerdos que tienen carácter constitucional, también rango constitucional, donde hay una mirada diferente sobre los pueblos originarios, y eso es parte también de la ley que se tiene que tener en cuenta y con la que debemos convivir y poder lograr acuerdos y verdaderos consensos. Pastor, si mal no recuerdo, esta carta fue elevada a la gobernadora el viernes, ¿no? ¿El viernes pasado? Sí. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? ¿Tuvieron algún tipo de solicitud de encuentro o posibilidad de encuentro para el diálogo entre ustedes y la mandataria provincial o el equipo de gobierno? No, la carta, en este caso particular, la envié yo, la envié a los mails que aparecen en la página de la gobernación como lugares de recepción de la gobernadora, y bueno, ha tenido repercusión en algunos medios y yo no he tenido respuesta ni ningún contacto desde la gobernación. En todo este tiempo de conflictos históricos, ¿no? Porque esto no es nuevo, recrudecen sí en tiempos, es una apreciación personal esta, en tiempos preelectorales, recrudecen cuando empiezan a circular rumores de emprendimientos inmobiliarios millonarios, esa avaricia desmedida de algunos pocos en desmedro de muchos otros. Han sido convocados en algún momento como comunidades religiosas con asiento en Bariloche para debatir sobre la problemática de tierras, con las pastorales, algo que dé indicio de que hay un intento de diálogo? En este caso yo solo puedo hablar por mi iglesia, por la Iglesia Metodista. Bien. Nosotros no hemos sido convocados a ninguna instancia de diálogo, de conversación, de reflexión o de compartir una mirada sobre estas y otras situaciones en las que estamos inmersos como sociedad acá en la ciudad. Sí hemos tenido alguna persona del municipio que se ha acercado, en este caso a nivel municipal, a conocer la historia de la iglesia, saber qué actividades teníamos, digamos, tener un vínculo un poquito más cercano, pero no a ninguna instancia de reflexión, de compartir la mirada sobre problemáticas que nos atraviesan tanto como ciudad, como municipio o en la provincia también. ¿Y cómo es o cuál sería la mirada? Lo acoto directamente a la Iglesia Evangélica Metodista porque es lógico que usted pueda hablar de la iglesia que dirige, ¿no? O a la que pertenece. ¿Cuál es la mirada de la Iglesia Evangélica Metodista en torno a esta problemática de tierras aquí en la Patagonia? Es un tema sumamente complejo y es verdad que es complejo desde lo histórico. No tenemos que olvidar que como sociedad
desde la conquista del desierto en adelante, hemos avanzado sobre territorios que tomamos como Estado. Entonces, esa injusticia desde ese genocidio, desde el que partimos, está allí latente, digamos. El Estado o los Estados, hacia el Estado nacional, el Estado provincial, no han hecho ninguna reparación sobre esto. Entonces, cuando las comunidades van recuperando territorios, por eso el término es recuperar territorios, enseguida decimos no puede ser, es una usurpación, y si vamos al origen, digamos, tiempo atrás, la primer toma de tierras la hizo el Estado-Nación. Entonces, si no reparamos esa situación como sociedad, si no nos hacemos cargo de esa situación, vamos a seguir teniendo estas situaciones conflictivas que no se solucionan con un cerco policial, como en el caso de Cuesta del Ternero, que no es la manera, estas estrategias que se han tomado en ese caso puntual, de encerrar a la comunidad. Solo si salen, solo pueden salir, pero si no, nadie puede entrar, nadie puede ayudar, nadie puede colaborar. Es una estrategia de asedio para que abandonen el territorio, y no hay una verdadera búsqueda de solucionar pacíficamente la situación, el conflicto, a través del diálogo y del encuentro. Parece que cuando hay espacios de diálogo y encuentro, todos podemos compartir nuestro punto de vista, nuestra necesidad, y se pueden lograr acuerdos, ¿no? Ahí hay consensos de verdad. Si no hay posiciones diferentes donde cada uno pueda ceder un poquito y donde cada uno pueda dar, no es un consenso, ¿no? Entonces me parece que el camino es por allí, en medio de estas situaciones, con el conflicto con la tierra, y sí, es por ahí. Desde la fe que usted profesa en la Iglesia Evangélica Metodista, ¿qué tipo de acciones puede realizar? ¿Qué tipo de rezos? ¿Cómo es el diálogo con los fieles de la Iglesia? En este sentido de la cuestión de la tierra. Sí, concretamente. Digamos, nosotros entendemos desde la fe que todo lo que tenemos nos es dado por Dios. Que la tierra que podemos disfrutar ha sido dada por Dios. Por eso la mirada sobre lo que cada uno ha logrado tener con el esfuerzo, con el trabajo, entendemos también que Dios lo ha dado. Entonces, la mirada desde la fe, nosotros decimos que es una mirada desde la mayordomía, desde administrar algo que tenemos, pero que en verdad no nos pertenece. Entonces, la mirada desde la fe sobre esta problemática en general es que en realidad nosotros tenemos que poder ser solidarios y generosos con lo que tenemos, digamos. La propiedad que uno tiene que poder ser de bendición para otros también, y no solo para mí, para mi familia, para mi núcleo cercano, digamos. Hay una cuestión donde vamos proponiendo prácticas de generosidad que nos ayuden a ir un poquito más allá de yo y de lo mío para mí. Hay una mirada de generosidad que la entendemos desde la Escritura, desde la Biblia, desde el Evangelio también, de poder superar la mirada de lo mío, de lo propio, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, para poder pensar en lo que el otro necesita, en lo que nos hace bien a todos, en lo comunitario, en el prójimo, digamos, ir un poco más allá. Ese es el desafío, y por ahí va nuestra fe, nuestra oración y nuestro deseo también para esta sociedad que conformamos. En este tiempo de pandemia, muchos y muchas reflexionamos respecto a cómo nos iba a sensibilizar o no esto que nos está ocurriendo, ¿no? Y de lo que todavía no salimos. ¿Qué reflexión le merece, después de más de un año y medio de pandemia y de haber visto y de asistir a situaciones de ambiciones personales, de miseria humana, de ausencia de Estado, de falta de políticas, de no contemplar al prójimo? En este caso aprovecho para mencionar al Encuentro Ecuménico Bariloche, que es un espacio que
que conformamos junto a la Iglesia Luterana, a mi Iglesia Metodista y a la Iglesia Católica, donde en su momento hicimos una oración en la puerta del hospital, una oración por el fin de la pandemia, dando gracias también por el personal de la salud, por todos quienes se han esforzado en cuidarnos y en velar por el prójimo. Allí decíamos, en esa oración conjunta, que la pandemia ha mostrado actitudes generosas, valentía, personas que se han dado y que han dado la vida al servicio de los otros, pero también la pandemia ha despertado y ha puesto en evidencia mezquindades, egoísmos, falta de solidaridad, gente que ha utilizado la pandemia también en su propio beneficio. Entonces me parece que en ese sentido la pandemia lo que ha hecho es agudizar, ¿no? Quienes eran generosos han podido ser más generosos, quienes tenían un espíritu altruista o de amor al prójimo, bueno, lo han podido ejercer y han podido entregarse en esta cuestión y vocación de servicio, pero también otros, han tenido una práctica totalmente diferente. Entonces, creo que la pandemia ha agudizado estas cuestiones para bien en algunos casos y para mal, lamentablemente, en otros. Creo que es el balance que vamos a hacer la mayoría, ¿no?, al fin de esta pandemia. Pastor Maximiliano Heuser, una última pregunta y con esto lo tengo que despedir. ¿Hay algún estamento del Estado provincial que tenga especial vínculo con todo lo que tiene que ver con las religiones? Digo, alguna dirección, alguna jefatura, algo que tenga que ver con las iglesias. No sabría decirte. Yo soy pastor de Bariloche hace 3 años y medio y nunca hemos tenido contacto desde el ámbito provincial. Bien. ¿Qué expectativas tiene de respuesta por parte de la gobernadora? Uno querría que ojalá pudiese responder a la carta o pudiese tener alguna palabra, alguna consideración. Cuando uno escribe estas cartas, y también de alguna manera son cartas que se hacen públicas porque uno las comparte también, a veces quizás si no hay una respuesta o no está la respuesta que uno esperaría del Estado, o en este caso de la gobernadora, que es la destinataria de la carta, también uno espera que por lo menos pueda animar la reflexión y pueda ayudar a pensar y pueda proponer una mirada distinta sobre este tema que está sobre el tapete, ¿no?, que está en la agenda y sobre el que tenemos que poder animarnos a reflexionar. Hay reflexiones en otros sentidos también. Entonces me parece que este tipo de reflexión que nos anima a pensar, a dialogar y a poder encontrarnos verdaderamente es necesario y es valorable.